Bueno, pues continuamos. Ya probamos ciertas igualdades de conjuntos, que la unión es asociativa, la conmutatividad de la unión, que un uniendo siempre va a ser más pequeño que la unión. Y ahora vamos a ver estas otras identidades entre conjuntos. Va el teorema 2, ahí tengo condensadas 5 propiedades de los conjuntos en general. Vamos a leer qué es lo que dice. Fíjense, teorema 2. Para cualesquiera conjuntos A, B y C, se satisface lo siguiente. Primero, insisto, el vacío se queda contenido en A. Sin importar quién es el conjunto A, siempre el vacío se va a quedar contenido en ese conjunto. No importa quién sea el conjunto A, siempre el vacío va a estar contenido. ¿Va? Después, inciso 2. A intersección el vacío, eso va a ser igual a el vacío. Inciso 3. A unión el vacío es igual a A. Inciso 4. Y esta es una propiedad muy importante que, fíjense, relaciona a la intersección con la unión. Hasta ahorita hemos visto identidades que solo o involucran a la unión o involucran a la intersección por separado. Pero esta cuarta propiedad está relacionando ambas operaciones de conjuntos, intersección y unión. ¿Qué es lo que dice? Que A intersección B unión C es lo mismo que A intersección B unión A intersección C. Y aquí hay un tipo de, algo así como una distributividad. La intersección se está distribuyendo sobre la unión. Algo así como lo que pasa con los números reales que nos enseñan en la prepa. En la prepa a nosotros nos enseñan que A por B más C es igual a A por B más A por C. Y lo que dicen es que el producto se distribuye sobre la suma, ¿no? El producto se distribuye sobre la suma. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí tenemos algo similar. Tenemos que la intersección se distribuye sobre la unión, pero también se vale al revés. Y eso es lo que dice el inciso 5. A unión, paréntesis, B intersección C, eso es igual a unión B, intersección A intersección C. Y esa es la distributividad de la unión sobre la intersección. Lo podemos leer como que la unión se distribuye sobre la intersección. ¿Va? Bueno, entonces tenemos que probar esas 5. Bueno, vamos a probar algunas de esas 5 propiedades. Vamos a probar la 1, vamos a probar la 2 y vamos a probar 4. ¿Ok? Esas son las Profe, que vamos a demostrar. Mande, ¿qué pasó? ¿no sería A unión C? A unión C. Sí, efectivamente, aquí puse hasta abajo, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí había un detalle, ¿eh? En esta parte que estoy señalando, yo ya he puesto intersección, pero aquí es unión. Aquí es unión. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a probar inciso 1, inciso 2 e inciso 4. ¿Ah? Esos son los que vamos a hacer. Vamos a comenzar. Vamos a probar el inciso 1. Vamos a demostrar que el vacío está contenido en A. Y la demostración va a ser por vacuidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a demostrar que no es ¿qué significaría que el vacío no estuviera contenido en A? Aquí lo pongo. ¿Qué significaría que el vacío no esté contenido en A? ¿Qué significaría esto? Bueno, por negar la definición de contención, eso nos estaría diciendo que debe existir un elemento en el vacío, el cual se encuentra en el conjunto A, ¿verdad? Si tú quisieras probar que el vacío no está contenido en A, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que exhibir un elemento del vacío, el cual no se encuentra en el conjunto A. No se encuentra en el conjunto A, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿el vacío tiene elementos? No, ¿verdad? El conjunto vacío no tiene elementos. Es aquel conjunto que no tiene elementos, ¿ok? Entonces, por ahí va la prueba. Cheque. La demostración va a ser por vacuidad. ¿Qué es la vacuidad? Bueno, como no podemos mostrar un elemento del vacío el cual no pertenezca en A, o sea, no podemos mostrar que el vacío no está contenido en A, como no podemos demostrar eso, entonces se sigue que el vacío se queda contenido en A. O sea, básicamente lo que hicimos es, como no podemos demostrar que el vacío no está contenido en A, entonces debe suceder que el vacío está contenido en A.
Eso es lo que hicimos en el fondo. Tú no puedes probar que el vacío no esté contenido en A. No lo puedes probar, porque si lo pudieras probar es porque puedes exhibir un elemento del vacío, el cual no está en A, pero el vacío no tiene elementos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que terminas concluyendo que el vacío tiene que estar contenido en el conjunto A. Y ahí se acaba el inciso 1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Déjenme ver el chat. Alguien dice, o sea, esto vale por la tabla de verdad del condicional si traducimos la proposición a símbolos lógicos. Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver que sin importar quién sea, siempre va a ser resultar verdadero que el vacío está contenido en A. O sea, esa va a ser una tautología. Siempre, siempre, sin importar, eso va a ser verdadero. ¿Ok? Profesor, Mande, ¿qué pasó? entonces en esta primera demostración quedamos en que como no se puede demostrar lo que nos están pidiendo que demostremos, es que no entendí bien cómo, Ah, qué mira, pasó. checa, checa. Lo que no, mira, fíjate, no podemos mostrar que no se satisface. Voy a borrar esto. Lo que no podemos mostrar, aquí lo voy a poner, no podemos mostrar que el vacío no se queda contenido en A. Porque a lo mejor alguien podría decir, no, yo no creo en que el vacío esté contenido en A. A lo mejor alguien dice, no, el vacío no está contenido en A. Afirma eso. Ah, bueno, entonces requiere una demostración. Pero se va a topar con pared, porque no va a poder probar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no va a poder probar que el vacío no está contenido en A? ¿Por qué no va a poder probar eso? Porque demostrar esto, demostrar que el vacío no está contenido en A, sería de exhibir un elemento del vacío, el cual no pertenezca en A. Pero te pregunto, ¿alguien podrá exhibir un elemento del vacío que no esté en A? ¿Alguien puede exhibir un elemento del vacío que no esté en A? No, no se puede, porque el vacío no tiene elementos. Entonces, esta proposición, que el vacío no esté contenido en A, es falsa. Y por lo tanto, que el vacío esté contenido en A resulta ser verdadero. Así es el argumento por vacuidad. Alguien dice, o sea, no tenemos un contraejemplo, lo tomamos como verdadero que sea subconjunto, porque solo hay dos opciones. Exactamente, solo hay dos posibilidades. O eres subconjunto de este conjunto, tienes dos conjuntos A y B. Tú tienes dos conjuntos A y B. Tienes dos opciones. A es un subconjunto de B o A no es subconjunto de B. Esas son las dos posibilidades siempre. En nuestro caso, tenemos dos posibilidades. El vacío está contenido en A o el vacío no está contenido en A. Pero ocurre que el vacío no esté contenido en A no se cumple. No podemos demostrar eso. ¿Por qué? Porque demostrar eso sería demostrar que hay un elemento del vacío el cual no está en A. Como no puedo exhibir un elemento del vacío que esté en A, que no esté en A, entonces se sigue que esta proposición, que el vacío está contenido en A, resulta ser verdadera. ¿Cómo lo ven? ¿Todavía sigue habiendo dudas? Profe, Mande, ¿qué pasó? bueno, yo le iba a preguntar, si en una prueba de ese tipo podemos utilizar como argumentos de lógica, porque, bueno, o sea, esto es desde cosa mía, porque pues tengo entendido que también se puede probar, utilizando, como, creo que se llaman predicados, y significa que tendríamos que probar que para cualquier elemento X, si está en el vacío, entonces está en A, pero pues obviamente pues, el vacío pues no tiene nada, entonces lo primero sería falso, entonces por su tabla de verdad, por así decirlo, entonces sería verdadero todo. ¿Se puede eso? Ajá, sí, aunque nosotros estamos usando argumentos de lógica. Esto que estoy diciendo aquí es un argumento de lógica. Justo esto de no podemos probar que el vacío no está contenido en A. Ese es un argumento de lógica, porque lo que estamos haciendo ver es que mostrar que el vacío no esté contenido en A significa exhibir un elemento del vacío, el cual no está en A.
pero eso es imposible por la manera en que se definió el vacío. Ese argumentito es un argumento de lógica, de lo que significa que una proposición sea verdadera o falsa. En un predicado hay una variable involucrada, pero al final lo puedes volver una proposición, poniendo los cuantificadores de para todo o existencia. Ajá, entonces realmente aquí estamos usando la parte de la lógica que se necesita. No sé cómo quieras hacer el argumento, a lo mejor también es válido, así como tú lo estás pensando, pero tendría que ver tu prueba. Y si quieres lo podemos ver, pero más adelante. Podemos ver cómo tú quieres hacer esa demostración. Ok, está bien, vale. Gracias. No, ¿de qué? ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, se tiene que el vacío está contenido en A, porque que el vacío no esté contenido en A es falso. Ajá. Entonces, esta proposición resulta ser verdadera. ¿Va? Bajamos y pasamos a la proposición 2, digo, al inciso 2. Queremos demostrar que A intersección el vacío es igual al vacío. La prueba se va a hacer por contradicción. ¿A qué se refiere eso de por contradicción? A lo siguiente. ¿Nosotros qué queremos probar? Queremos probar que A intersección el vacío es igual al vacío, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a una igualdad? Que sean distintos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer lo contrario a lo que queremos probar. Es decir, supongamos lo contrario a lo que queremos probar. Vamos a leer. Es decir, supongamos que A intersección el vacío resulta ser distinto del vacío. Eso es lo contrario a lo que queremos probar. ¿Y cuál es el plan? El plan es llegar a una contradicción, llegar a algo que está mal. Esa es una prueba por contradicción. Entonces, vamos a suponer lo contrario a lo que se quiere probar. O sea, que A intersección el vacío es distinto del vacío. Si este conjunto es distinto del vacío, entonces debe tener elementos, ¿verdad? Debe existir un X que pertenece en A intersección B, en A intersección el vacío, ¿verdad? Porque este conjunto no es el vacío, debe de tener elementos. Entonces existe un X en A intersección el vacío. ¿Qué significa estar en la intersección? Que estás en uno y en otro conjunto de manera simultánea. En particular, ese elemento X debe de pertenecer al vacío. Chin, pero aquí hay algo raro. No, el vacío se supone no tiene elementos, ¿verdad? Y acabamos de llegar a que X, aquí hay un elemento al cual llamamos X, el cual pertenece al vacío. Esto último, pues resulta ser imposible, pues nosotros sabemos que el vacío no tiene elementos. Y ahí está la contradicción. Esa es la contradicción. Justamente esa es la contradicción. No puede ser que el vacío tenga elementos. Por definición, el vacío no tiene elementos y acabamos de llegar a que sí tiene elementos. Está mal. Entonces, ¿qué supusimos mal? Hay algo en todo este argumento que se supuso mal. ¿Qué es eso? Pues supusimos, y lo voy a marcar, supusimos que A intersección el vacío es distinto del vacío. Ajá, eso es lo que supusimos mal. Entonces, eso no es correcto. Vamos a suponer, entonces, esto no se cumple, esto está mal, suponer esto no está mal, y por lo tanto, podemos concluir que A intersección el vacío resulta ser igual a el vacío. Déjenme ver el chat. A ver, alguien puso, voy. Ahí está ya. Se pone un signo de admiración, ¿no? Sí, cuando se llega a la contradicción, uno pone signos de admiración. Aquí, por ejemplo, en esta parte X, que X pertenezca al vacío, es una contradicción y se suelen poner este signo de admiración, de que ahí está la contradicción. Llegaste a que el vacío tiene elementos, eso no es posible. Entonces se usa esa nota, es usual usar esa notación, aparece en los libros. Y bueno, ¿qué más? Pablo López Sandoval dice, pero bajo esa lógica, puedo decir que el vacío no pertenece a A. El vacío no pertenece a A, porque no hay elementos que compartan. ¿O sí? El vacío no pertenece en A. Bueno, lo que tú estás diciendo es esto, fíjate, a lo mejor te equivocaste al redactar, pero tú lo que estás diciendo es que el vacío no pertenece
en A. Y eso no lo sabemos nosotros. Que el vacío no pertenezca en A es algo que... Por eso ese es el conjunto vacío. Este que escribí aquí, este es el conjunto vacío. El vacío y el conjunto vacío es lo mismo. El vacío y el conjunto vacío es la misma cosa. Tú lo que escribiste ahí es que el vacío no pertenece a nada. Y eso es algo que no sabemos en general, si pasa o no. Porque, ¿qué tal si mi conjunto A fuera este? Este es un ejemplo, ¿no? Pero este conjunto podría ser nuestro A, ¿no? Es el conjunto que tiene como único elemento al conjunto vacío. Y en ese caso, el vacío sí pertenece a A. Y sigue siendo verdadero el inciso 2. A intersección el vacío, esto sigue siendo vacío. ¿Ok? O sea que lo que acabas de decir, que el vacío no pertenece a nada, pues no necesariamente, no puedo deducir de que A intersección el vacío es igual al vacío, que el vacío no pertenezca al conjunto A. Puede que sí o puede que no. Puedo dar yo ejemplos en los cuales el vacío sí pertenece a y se sigue satisfaciendo el inciso 2, y también puedo dar ejemplos en los cuales el vacío no pertenece a y se satisface el inciso 2. Voy a borrar esta parte. Y este tipo, mande, ¿qué pasó? Mande. No, perdón, si quiere, acabe esta duda y ahorita le pregunto. Ok. Creo que no, creo que ya acabamos. De hecho, ya había acabado de hablar, ya iba a pasar otra cosa, así que adelante, te escucho. Bueno, también esta se podrá demostrar, o sea, con la simple definición de la intersección, ¿no? O sea, que el X tiene que pertenecer tanto a A como al vacío, y si no está en uno de los dos, entonces no hay intersección. Por supuesto, efectivamente. O sea, como el compañero dice, bueno, podemos hacerlo por doble contención. En el fondo eso es lo que tú me dices, una doble contención. Tomamos un elemento X en A intersección el vacío. Ese elemento tiene que estar en A y ese elemento debe de pertenecer al vacío. Pero aquí hay un detalle, el vacío no tiene elementos. Entonces aquí nos metemos en problemas, ¿verdad? Si X está en A intersección el vacío, entonces X está en A y X está en el vacío. El vacío no tiene elementos. Entonces suponer que hay un elemento en la intersección nos lleva a este resultado extraño, ¿verdad? Por lo cual, de ahí también podríamos concluir que la intersección del vacío es igual a el vacío, pero es en el fondo, compañero, es lo que estamos haciendo aquí. En el fondo es eso, porque si tú quieres probar que dos conjuntos son iguales, uno hace la doble contención, ¿verdad? Hay una contención que se podría hacer fácil usando el inciso anterior, que el vacío se queda contenido en cualquier conjunto. Esta contención de aquí, esta que puse aquí, el vacío se va a quedar contenido en la intersección del vacío. Para ver la otra contención, pues ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Mostrar que esta intersección no tiene elementos. Y eso justamente uno lo hace por contradicción. ¿Ok? Y en el fondo sí estás haciendo una igualdad, bueno, usando la definición de intersección, pero pasas por la prueba que estamos haciendo nosotros. A ver, alguien dice, ¿puede volver a explicar el segundo renglón de la prueba? Claro que sí. Te refieres a ¿verdad? Supongamos que A intersección el vacío es distinto del vacío. Fíjate, A intersección el vacío estamos diciendo que es distinto del vacío, ¿verdad? Entonces, A intersección el vacío tiene elementos, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es distinto del vacío. Entonces hay un elemento ahí en la intersección. Hay un elemento X que está en A intersección el vacío. Como está en la intersección ese elemento, en particular está en cada intersectando. Y en particular se encuentra en el vacío. Pero eso está mal. Que X pertenezca al vacío es imposible, es una contradicción, porque el vacío
no tiene elementos. Y si nosotros hiciéramos un diagramita del vacío, aquí estaríamos diciendo que el vacío tiene este elemento X. Eso no es posible. Eso está mal, porque el vacío no tiene elementos. Ajá. Entonces, ¿qué supusimos mal? ¿Qué suposición hicimos que nos llevó a esa contradicción? Es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué suposición se hizo que nos llevó a esa contradicción? Pues esto, que A intersección el vacío, suponer que A intersección el vacío es distinto del vacío. Esa suposición nos llevó a contradicciones, algo que no es verdad. Entonces, suponer esto está mal, porque eso nos lleva a una contradicción. Entonces, lo que es verdad es que A intersección el vacío es igual a el vacío. Y se acaba ahí la demostración. Oiga, ¿Cómo lo profesor, yo tengo Mande, una ¿qué? duda sobre el resultado. Si decimos que es imposible que esté, o sea, que sea diferente, ¿por qué es igual al vacío y no igual a A, al conjunto A? Si el vacío no tiene elementos, ¿por qué el resultado nos da el vacío si está intersectado con uno que sí tiene elementos? Porque, mira, fíjate, acuérdate lo que significa la intersección. La intersección significa que estás en ambos conjuntos. Tanto estás en A como está, bueno, en este caso dice, si estás en la intersección es porque estás tanto en A como estás en el vacío. Fíjate en esta idea intuitiva. Si tomamos un elemento en A intersección el vacío, ese elemento tendría que estar tanto en A como en el vacío. Pero el vacío no tiene elementos. El vacío no tiene elementos. Entonces, suponer la existencia de un elemento aquí en la intersección nos lleva a que ese elemento, déjame borrar esto, y aquí pongo un paréntesis, ¿va? Suponer que hay un elemento en la intersección el vacío nos conduce a que X está en el vacío. O sea, que hay un elemento en el vacío. Fíjate, suponer que hay un elemento en la intersección de A con el vacío nos lleva a algo mal, algo incorrecto. Entonces, la bolsa que se obtiene de intersectar A con el vacío es imposible que tenga elementos, porque si tiene un elemento, aquí estamos diciendo que ese elemento también tendría que estar en el vacío y cosa que no puede pasar. Ajá, entonces borro esto. Entonces, esas dos bolsitas, pues se ven de esta manera. Esta está rellena, posiblemente, la de A, pero la del vacío, pues está vacía. Ajá, no tiene elementos. Efectivamente, el vacío es un conjunto sin elementos. No pueden tener intersección en común. No puede haber una intersección, mucho menos puede ocurrir que la intersección de A con el vacío sea A. Porque si A tiene elementos, eso obligaría a que el vacío también tenga elementos. Si se diera esta igualdad y tomamos un elemento en A, entonces ese elemento también está en la intersección del vacío y entonces ese elemento también está en el vacío. No es posible eso, porque el vacío no tiene elementos. Todo este argumento se basó en entender que el vacío no tiene elementos. No hay elementos en el conjunto vacío. Y eso es lo que nos permitió desarrollar la prueba de manera correcta. Saber, entender bien eso. ¿Cómo lo ves? ¿Sigue habiendo dudas o todo bien? Sí, ya entendí. Ok, entonces la conclusión es que E a intersección el vacío debe ser igual a el vacío. Si está bien, hay dudas, hay más dudas, adelante. ¿Ah? Bueno, si no, continúo. Yo tengo una duda. Bueno, no sé dónde escuché esto. Creo que fue en esta clase o en otro, no estoy muy seguro. Pero me habían dicho o había entendido que la definición del conjunto vacío, bueno, parte de la definición del conjunto vacío era que existía o era elemento de cualquier conjunto. Mi pregunta es que si esa definición está bien, está mal, o si nada más aplica cuando es elemento de la potencia de un conjunto. A ver, el vacío, dices que el vacío es elemento de cualquier conjunto. Ajá.
No, eso está mal. Ah, ok. Eso no es verdad. El vacío, que la proposición, el vacío es elemento de cualquier conjunto, está mal. No es la definición del conjunto vacío. La definición del vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Así se define el vacío. El vacío es, por definición, aquel conjunto que no tiene elementos. ¿Ok? Va. Entonces, a ver, alguien me escribió. Hace rato dijo que el vacío no pertenece a A, pero sí es cierto que el vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Así es. Una cosa, fíjense, esto es importante, esto que dijo la compañera es muy importante. Una cosa es preguntarnos si el vacío pertenece a A. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es si el vacío se queda contenido en A. La segunda pregunta es que sí. Siempre el vacío se queda contenido en A. Eso pasa siempre. Y la primera pregunta, pues depende de A. Por ejemplo, yo te puedo aquí poner un conjunto A en el cual no se satisface que el vacío pertenezca a A. Por ejemplo, si yo me tomo A como el vacío, se tiene que el vacío no pertenece al vacío, pensando que A es el vacío. Y si yo tomo A como el unitario del vacío, entonces, en ese caso, el vacío sí pertenece al conjunto A. Entonces, la primera pregunta, que el vacío pertenece a A, pues depende del conjunto A. Y la segunda Profe, pregunta, que el vacío está contenido en A, eso siempre. Mande, ¿qué pasó? ¿puede volver a explicar? Ahora ya tengo duda con eso, es que ya me confundió cómo lo explicó. No sé si Ok, lo puede ilustrar gráficamente porque ya no le entendí esa parte. ahí voy, a ver. Ahí va. Checa. Voy a borrar esto y lo que voy a hacer es añadir otra hoja. Aquí, añadimos otra página. Está. Fíjate. Una pregunta es, el vacío pertenece a, tú tienes un conjunto A, sea un conjunto. Presten atención, fíjense bien, qué es lo que se está diciendo. Tomas un conjunto A. Una pregunta es, ¿el vacío pertenece a A? Y otra pregunta distinta es si el vacío se queda contenido en A. Esas dos cosas, esas son dos preguntas distintas. Una cosa es la pertenencia y otra cosa es la contención. Para la segunda pregunta, esto siempre se va a cumplir. La respuesta es que siempre. Siempre el vacío está contenido en A. Y esto es lo que dice el inciso 1 de nuestro teorema 2. Eso es lo que dice el inciso 1. Cualquier conjunto contiene el conjunto vacío. ¿Ok? Y la primera pregunta depende del conjunto A. Su respuesta, pues es que depende de A. En general, el vacío no tiene por qué pertenecer a A. Dependiendo del conjunto A que consideremos, el vacío está en A o el vacío no está en A. Por ejemplo, si tomamos A como el conjunto que tiene como elementos al vacío y al unitario del vacío, por ejemplo, se me ocurre tomarme ese conjunto, pues efectivamente en este caso, en este ejemplo, el vacío pertenece en A. En este ejemplo, el vacío sí pertenece a A. Pero en el caso, esa es una posibilidad de A, pero en el caso en que tomemos, por ejemplo, A como el conjunto vacío, pues el vacío no pertenece a en ese caso, porque el vacío no tiene elementos. Entonces el vacío no puede pertenecer al vacío. ¿Ok? Entonces la primera pregunta, pues depende del conjunto A. Depende del conjunto A, el vacío pertenece en A o el vacío no pertenece en A. Y la segunda pregunta, el vacío siempre se va a quedar contenido en A. Siempre. ¿Ok? Y aquí es importante tener claro que una que pertenece es diferente a contención. No es lo mismo. No es lo mismo ser elemento del conjunto A estar contenido en el conjunto A. ¿Ok? ¿Hay más dudas? Díganme, por favor. Profe, una molestia, no sé si lo puedes
como explicar gráficamente, o sea, hacer como una ilustración de A y A. O sea, cuando A es el vacío y el vacío no pertenece al vacío, algo así. Podríamos hacer este diagrama. Está complicado aquí hacer un diagramita de ese estilo, pero a ver, vamos a pensar que el vacío es el cero. Vamos a llamarle de esa manera, para tratarnos de imaginar las cosas. Que el vacío es el número cero, ¿ok? Entonces vamos a todo imaginarlo en la recta real. Ahí está. Aquí tenemos al cero, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que dependiendo del conjunto A, 0 está en A o 0 no está en A. Recuerda que estamos pensando que el 0 es el vacío. Ajá. Entonces, pues dependiendo de A, 0 está en A o 0 no está en A, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me puedo tomar este intervalo y te pregunto, ¿0 está en A? Pues no, ¿verdad? Así como dibujé las cosas, 0 no pertenece en A. Ahora, si yo me tomo este otro conjunto A, llamémosle A'. En ese conjunto A', 0 está en A', sí, en este caso, 0 sí pertenece en A', pero en este conjunto A, el 0 no pertenece. En este no pertenece, en el segundo, en el que está en rojo. Entonces, dependiendo del conjunto A que nos tomemos, 0 está en A o 0 no pertenece en A, donde estamos pensando que 0 es el vacío. ¿Eso por qué lo hice? Pues por lo que quería el compañero, ¿no? Que tratar de imaginarnos las cosas gráficamente. Entonces, la manera en que nos lo podemos imaginar es de esta forma, pensando que el vacío es como el 0, ¿ok? Y entonces, pues hay conjuntos que contienen al 0, pero también hay conjuntos que no contienen al 0, ¿verdad? Pero lo que sí siempre se va a cumplir es que el 0, porque recuerden que el 0 es el vacío, lo que siempre se va a cumplir es que el vacío está contenido en A para cualquier A conjunto, ¿ok? ¿Sí está bien o hay dudas? Una última cosa, el vacío siempre va a estar contenido en todo conjunto, da igual si es A, B, C, D, o lo que sea, ¿no? El que sea, no importa cómo lo denotes, para cualquier conjunto, el vacío está contenido. Vale, gracias. Yo tengo una duda, profe. Mande, ¿qué pasó? Yo tengo, espérame, es que, ok, ya listo, súper rápido. Sí. Yo tengo una duda, es de la guía, Ajá, es sobre, creo que, bueno, la P cursiva, la P negrita cursiva, es el conjunto potencia, ¿no? ajá. Entonces, en el ejercicio 2, que dice que sean A y B dos conjuntos, demuestra que A y B es igual a B, sí, solo sí, sus conjuntos potencias son iguales. ¿Ok? Ujú, sí. Bueno, entonces, mi duda es si puedo hacer lo siguiente. Ya A ver, demostré. espérame tantito, nada más aguántame tantito. ¿Es una duda de ese ejercicio entonces? Ajá, sí. Ese tipo de dudas vamos a dejarlas al final de la clase. Ya sé que queda un minuto, pero quiero Ah, sí, acabar esta discúlpeme. demostración, ¿vale? Ah, No ok, hay sí, ningún problema. No hay sí, ningún disculpe. problema, no te preocupes. A ver, alguien preguntó. Que no ver nada más esto. Una duda, el símbolo del conjunto vacío, el circulito cruzado, es igual a poner, se puede poner de esa manera también. La compañía dice que si podemos poner para denotar el vacío, podemos ponerlo con los dos corchetitos y en medio de los dos corchetitos no poner nada. Sí, pero es una notación poco usual. Lo usual, lo común realmente es usar este símbolo, el cero y con la rayita, como dice la compañera. Eso es lo usual. Hay otras notaciones, sí, pero son, o sea, en serio es muy raro que alguien ocupe esto. Súper raro. Es más común usar este simbolito del vacío. ¿Va? Bueno, vamos a hacer esta prueba. Si hay dudas, díganme, no hay problema. Si ya si de plano no podemos hacer esta prueba ahorita, pues pues le paramos y ya, ¿no? Pero vamos a aguantar 5 minutos, por favor. Aguantamos 5 minutos y hagamos el inciso 4, ¿va? Va a la prueba y si hay dudas, me dicen, ¿va? Queremos ver que A intersección B unión C es igual a A intersección B unión A intersección C. ¿Qué es lo que hacemos? Es una igualdad de conjuntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Doble contención y una demostración por casos, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hacer doble contención, eso segurito, pero aparte en esta prueba se va a hacer casos. Bueno,
Empezamos con esta contención. Fíjense bien, presten atención. Vamos a ver qué se va a hacer. Tomemos un elemento X en A intersección, paréntesis, B unión C. ¿Qué significa que X esté en esa intersección? Por definición, quiere decir que X está en A y que X está en B unión C. Pero fíjate bien en esta última condición. X está en B unión C. Bueno, de aquí se desprenden dos posibilidades, ¿verdad? Que X esté en B y la otra posibilidad es que X pertenezca en C. Entonces como hay dos posibilidades, eso motiva a hacer esa prueba por casos. Vamos a hacer una demostración por casos. ¿Por qué? Porque apareció esta unión. Y eso nos dice, bueno, pues vamos a hacer una demostración por casitos. Vamos a considerar estos casos. Consideremos los siguientes dos casos. Primer caso, ¿qué pasa cuando X está en A y X pertenece en B? ¿Ok? X está en B unión C. Bueno, puede ser que esté en B o que esté en C. Pero segurito está en A, porque está en esta intersección, ¿verdad? Bueno, el primer caso es cuando X está en A y X está en B. ¿Qué pasa en ese caso? Si estás en A y estás en B, entonces ¿dónde te encuentras? Entonces estás en A intersección B, ¿verdad? Si X está en A y está en B, entonces X está en A intersección B, lo cual implica que X está en A intersección B, unión A intersección C. Aquí estamos ocupando, fíjense, aquí estamos ocupando el hecho de que A intersección B se queda contenido en A intersección B, unión A intersección C. Una unión es más grande que cada uniendo, ¿verdad? Bueno, y entonces tenemos esto, que X está aquí. Y eso es lo que queríamos verificar, ¿verdad? Recuerden que estamos haciendo esta contención. Entonces tenemos que ver que los elementos de este conjunto se quedan en este otro conjunto. Y al menos en este caso, sí salió. Al menos en este caso, tenemos que X sí está en A intersección B, unión A intersección C. ¿Ok? Ahora, el otro caso, bajo. Esta hoja es lo que ahorita expliqué, ¿no? Por eso es que esto no lo estoy ahorita considerando. Es lo del vacío y todo eso. Quien tenga duda de eso, ahorita lo checamos si quieren, ¿eh? Nos quedamos un ratito y lo checamos. Caso 2. ¿Qué pasa si X está en A y X está en C? Esa es la otra posibilidad. Por definición de intersección, eso quiere decir que X está en A intersección C. Y otra vez, bueno, estás en A intersección C. X está en intersección C, ¿verdad? Pero sabemos que A intersección C se queda contenido en A intersección B, unión A intersección C. Un uniendo es más pequeño que la unión. Ajá. Y entonces concluimos que X está en A intersección B, unión A intersección C. ¿Y luego qué? Bueno, pues sin importar qué caso se consideró, déjenme subir tantito. Sin importar el caso que se haya considerado, si estás en A y estás en B, o estás en A y estás en C, sin importar cuál caso se consideró, se llegó a que X pertenece en A intersección B, unión A intersección C, ¿verdad? Y entonces, sea cual sea el caso, llegamos a esto, a que X está en A intersección B, unión A intersección C, ¿verdad? Pero la X fue tomada de manera arbitraria en este conjunto, en A intersección paréntesis, B unión C. De aquí, ¿qué se sigue? Que todo elemento de A intersección B unión C debe de ser elemento de A intersección B, unión A intersección C. Por lo cual, A intersección B unión C está contenido en A intersección B, unión A intersección C. ¿Ok? Y la otra contención, aquí la tenemos. Esa contención la hacemos la siguiente clase, pero lo que yo quería es al menos avanzar en esto, para que se queden con ideas de cómo se hace esa igualdad. ¿Ok? Bueno, nos tardamos 5 minutos en esta ocasión. No fue mucho tampoco. Si alguien tiene dudas, ahorita los podemos checar. Voy a cortar la transmisión y resolvemos todas las dudas, ¿va? En este momento acaba la clase. Si hay dudas, pues ahorita las checamos, ¿va? Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.